Buen día, vamos a recuperar sintonía. Excepto Luisa González, todos los candidatos a la presidencia juran que su primer nombre es segundo. ¿Usted también es segundo, don Villa? Bueno, cada quien tiene sus encuestas, sus empresas de encuestadoras. Yo voy primero en Guayaquil, voy a ganar en Guayaquil, ya verán. Bueno. Don Villa. Don Villa está penetrando en Guayaquil y en Manabí. Ya, o sea, de alguna manera creo que has hecho una buena campaña en la costa. Sí. Porque tu imagen, si bien es cierto, se convirtió en nacional por tus denuncias y todo eso, pero ya desde la conexión política estaba más identificado con la sierra. O sea, has concentrado buena parte de tu actividad en la costa y eso te está permitiendo crecer por acá. Bueno, primero debo agradecer a quien acuñó este mote de Don Villa. Al comienzo, cuando me dijo Luis Almeida, no me gustó, porque así con la voz de él no me gustó y era medio ofensivo. Pero cuando vine a Guayaquil principalmente y la gente me empezó a decir, oiga, Don Villa, sonaba musical, muy bonito, y me fui a la provincia del Oro, Don Villa, y en Manabí, oiga, Don Villa, y por acá, Don Villa. O sea, te hizo el favor Luis Almeida. Claro, el otro día me pidió que le pague la franquicia. Pero bueno, ¿por qué vamos allá? ¿Por qué Don Villa caló tan hondo? Porque Don Villa será el gobierno de los productores. Entonces, en la provincia del Oro, ¿por qué la provincia del Oro está con Villavicencio? ¿Por qué la provincia de Los Ríos está con Villavicencio? ¿Por qué el sector rural de la provincia del Guayas está con Villavicencio y Manabí está con Villavicencio? Porque los pequeños y medianos productores abrazan la causa de un gobierno que por primera vez no será el gobierno de los intermediarios, de los que compran los productos y el banano a precio de gallina con peste. Claro, la caja de banano cuesta $6, pero el pequeño productor le vende a $1.50. Ese productor está conmigo. El productor cacaotero, que le hacen lo mismo, que les llevan el cacao y sigue siendo el Ecuador una banana republic, esos productores están conmigo. En Santo Domingo de los Áchilas voy segundo. ¿Por qué? Porque los productores de Santo Domingo de los Áchilas están conmigo. Y en la sierra, los ganaderos, a los que le compran la leche a 20 centavos el litro, cuando el precio de sustentación está sobre los 50, dicen, Don Villa, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su plan para eliminar o proteger a los productores y, vamos a decir, controlar a los intermediarios? Por ejemplo, en el caso de la leche, impedir la importación de leche en polvo. Es una forma absolutamente sencilla de proteger la producción nacional. Segundo, el encadenamiento productivo. Asóciense los productores, medianos y pequeños, y luego conformamos una empresa de economía mixta con el Estado. El Estado debe servir para algo, para planificar, para organizar, para apoyar a los pequeños productores. Y algo más, de fondo, que nadie lo va a decir. El petróleo, estimado Carlos, se acaba en 10 años. El petróleo ha sido el estiércol del diablo. Sí, que incendió la política de este país, que enriqueció a grupos mafiosos. Esa es la política más importante de mi plan de gobierno. Del 10%, Carlos, del 10% de la reserva petrolera que nos queda, que son 1.000 millones de barriles, el 10%, 100 millones de barriles de petróleo, vamos a formar un fondo para cambiar el modelo de desarrollo de este país, para poner el corazón en el agro. De lo contrario, la economía de esta patria se cae. Entonces, 5.000 millones de dólares, que es la reserva de este 10%, ¿para qué? Para financiar proyectos productivos en el campo, para crear institutos técnicos, el Instituto Técnico del Café, del Cacao, del Camarón, del Atún. Esos son nuestros productos estrella. ¿Y cómo podemos seguir? En Colombia el del café, de hecho. La Universidad del Café. ¿Cómo podemos seguir conquistando el mundo con esos productos? Pero si esos productos salen del país contaminados con cocaína desde nuestros puertos, estamos liquidando. Entonces se dan cuenta, ecuatorianos, que una cosa no está separada de la otra. La lucha por el cambio de una matriz económica distinta en este país, fuera del petróleo, fuera de los combustibles fósiles, desarrollando, reitero, el campo en este país, está atada indiscutiblemente a la lucha en contra de las mafias del narcotráfico que están contaminando en nuestros puertos los contenedores de nuestros productores. Mi gobierno es, por primera vez, y será el gobierno de los productores de este país. Fernando, y hablemosles ahora al 99.99% de ciudadanos que quieren seguridad. ¿Y por qué digo 99.99? Porque dejemos que el 0.01% que corresponde a la delincuencia no les interesa. Es increíble que vivamos en un país con 99.99% de gente sana, gente buena, como dices en tu campaña, pero que estén aterrorizadas por ese 0.01% de la población que es gente dañada. ¿Cómo combatir a ese núcleo de manera precisa, concreta Vamos a dar la vuelta. Y directa? Vamos a dar la vuelta. La misma noche que yo me posesione,
ordenaré a la fuerza pública, y cuando digo fuerza pública, digo Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a atacar. Hasta el día de hoy la policía responde. Asesinan al comandante de San Borondón y 4 horas después apresan a los presuntos responsables. ¿Qué significa eso? Que la policía sí sabe. La policía sabe dónde están las guaridas de los narcotraficantes, de los vacunadores, de los sicarios, de los extorsionadores, y sabe que eso en gran medida se maneja desde las cárceles. ¿Y quiénes manejan desde la cárcel? Una unidad de inteligencia de la policía. Lo que no se dijo antes aquí, antesito aquí, es que el SNAI es manejado por una unidad de inteligencia de la Policía Nacional. Y yo tengo documentos de cómo se ha manejado y se maneja esto. En mi gobierno, la noche que yo me posesione, vamos a atacar, vamos a buscarles en las guaridas a los narcos. Por eso es que Fito me amenaza, pues. ¿A alguien más ha amenazado a Fito en este país? ¿A otro candidato le ha amenazado el capo del cartel de Sinaloa? No, porque saben que sirven para poner antenitas. Van y ponen una antenita en la cárcel, cuando ahora con una orden a las operadoras y en los contratos que yo firme con las operadoras móviles vamos a poner una cláusula de que todas las compañías operadoras van a inhibir la zona donde están las prisiones. Aquí no hay que venir a poner antenitas, vayan a estudiar, y dicen que manejan y son expertos en tecnologías de lucha contra el crimen organizado. Permítame que me ría. Señor Villavicencio, sin duda la inseguridad es un tema crucial, pero también hay otros frentes abandonados en el país como la obra pública, la salud o la crisis climática. La salud, vayamos allá. ¿Por qué no dicen los otros candidatos que más personas mueren en este país por carencia de medicinas? ¿Por qué no hay atención en los hospitales de la Seguridad Social? ¿Por qué no dicen eso? Las cifras son mayores de muertos en este país por falta de asistencia médica que por sicariato y por violencia. Pero esas cifras ocultan los candidatos y los que manejan las estadísticas. Vamos allá, vamos a tomar el control de la seguridad social y de los centros hospitalarios. Yo no voy a delegar la lucha contra la corrupción, porque esto es parte de la lucha contra la corrupción, que ningún candidato habla a propósito, ¿no? Porque son parte de las roscas de la corrupción. Yo voy a manejar el Consejo Superior del IES y personalmente voy a ordenar sacar a estas mafias de intermediarios que controlan la provisión de medicamentos e insumos médicos. Yo presenté una foto, ¿se acuerdan ustedes? En esa foto de un piscinazo había un pandillero asambleísta bañándose con un grupo de mafiosos que son los que venden medicinas e insumos médicos, que se hicieron famosos por sus platas malavidas, vendiendo insumos médicos en época de pandemia con sobreprecios. Estas mafias que controlan hoy la seguridad social serán expulsadas en mi gobierno. Y vamos a comprar medicina directamente a los grandes fabricantes nacionales, a las farmacéuticas ecuatorianas y también a las farmacéuticas internacionales, directamente sacando a los intermediarios. ¿Se dan cuenta que el gran problema de este país son los intermediarios? Los intermediarios son la mafia del petróleo, que será expulsada en mi gobierno. Se van del comercio de crudo y el Ecuador va a tomar el control del petróleo. El día de mañana yo les invito a que estén atentos. A las 10:30 de la mañana presentaré a la fiscal Diana Salazar la investigación que no pude aprobar en la Comisión de Fiscalización, porque mis colegas, y uno acaba de salir, no quisieron aprobar en la Comisión de Fiscalización ese informe sobre la mayor trama petrolera de corrupción tal vez de la historia de este país, como fue la entrega de los campos petroleros durante el gobierno. ¿Y quiénes están involucrados ahí en esa denuncia? De una vez lanza. Jorge Glass. Jorge Glass. Hay un video, hay 3 videos que presentaré mañana a la Fiscalía General del Estado. En esos videos aparece Jorge Glass conversando con el entonces director de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar, donde Cortázar le reclama a Glass y le dice: señor vicepresidente, no existen fórmulas para haber fijado las tarifas de esos contratos. Y Glass le dice: no importa, por favor te pido que archives toda la información, que no guardes ningún documento, porque esto le puede costar el puesto al presidente de la República. Eso dice el video que mañana presentaré a la fiscal general del Estado. ¿Qué significa esto? Que entregaron los mejores campos de este país, no a las empresas nacionales,
A mí me hubiese gustado que las empresas petroleras de este país firmen esos contratos en términos decentes y dignos. El 70%, Carlos, Pocho, el 70% de la renta petrolera de estos campos se llevan las compañías transnacionales. No hay derecho. Es decir, estas compañías se llevan la parte central del petróleo de este país en cuanto a producción. Y en cuanto a comercialización, ustedes saben muy bien, el señor Enrique Cadena Marín, el señor Antonio Peré y las mafias que están sentenciadas en los Estados Unidos y procesadas aquí en el Ecuador, a quienes yo denuncié, son los que se llevan a la otra parte. En mi gobierno, no estoy hablando de nacionalizar, vamos a tomar el control del petróleo. Y ese petróleo que nos queda todavía va a servir, ahora sí, para sembrar el campo y provocar una auténtica transformación rural. Por primera vez, un gobierno de los productores. Esa es la nueva realidad que le queda al Ecuador. Se acabó el mito del petróleo, Carlos. Aquí Roberto Chávez dice, ¿cómo hará todas esas buenas acciones con una asamblea en contra, queriendo boicotear a todos y todo el tiempo? Bueno, yo tengo la esperanza de que no voy a tener una asamblea en contra. Vamos a llevar un potente bloque mínimo de 20 asambleístas nosotros, y espero que los otros bloques puedan generar un abrazo democrático para salir de lo que acabamos de vivir. Si no, ¿qué sentido tuvo la muerte cruzada? O sea, yo fui el único legislador apasionado por la muerte cruzada. Si tiene algún sentido la muerte cruzada es justamente para acabar con esta maldición. El pacto que impidió el desarrollo de la asamblea fue el pacto entre el exalcalde porteño Jaime Nebot y el prófugo de la justicia Rafael Correa. Yo no pacto con mafiosos, yo no pacto con sentenciados y prófugos de la justicia. ¿Cuál es su opinión, Fernando, sobre la propuesta de Andrés Arauz de emitir dinero electrónico? ¿Pone en riesgo la dolarización? El Sucre. Si alguien sabe eso, pues pregúnteme a mí. Yo fui a Colombia con el informe del sistema Sucre y remití toda la información, 20,000 documentos de respaldo a la Fiscalía de la Florida, en la ciudad de Miami. Y gracias a esa investigación es que ahora la justicia americana avanza en el proceso en contra de Alex Saab y Álvaro Pulido. Estos señores fueron los que crearon la empresa Fondo Global de Construcciones, que lavaron el dinero de la corrupción venezolana, del chavismo, aquí en el sistema financiero ecuatoriano. ¿Cómo se llama esto? Sistema Sucre. Es decir, el señor Arauz, que ahora se desnudó en la calle, se quitó la ropa en la calle, y que el país ya sabe a qué quieren volver y para qué quieren volver. Este señor no es que viene a crear una moneda virtual, ya lo hizo. Él creó el Sucre como una moneda inexistente. ¿Para qué? Para convertir los bolívares venezolanos corruptos que no valían y no valen nada, para convertirnos en dólares a través del sistema Sucre, esta licuadora mafiosa. Hubo millones en transacciones, millones de millones. 2,000 millones de dólares tomaron de la Reserva Internacional del Ecuador para adelantarles a compañías importadoras y exportadoras en el marco del sistema Sucre. Esta investigación que los puedo enviar, que es una de las más importantes investigaciones que yo entregué al gobierno de los Estados Unidos, a la justicia y a Iván Duque en Colombia, es lo que le permitió a este país transparentar. Y por eso el gran peligro, uno de los mayores peligros del 20 de agosto, es justamente ese, que vengan ellos, que regresen a desdolarizar. Por eso yo advierto que lo que se juega el 20 de agosto no solo es la mafia o la patria o la mafia, sino también la supervivencia de la dolarización. Hay dos temas, Fernando, que es importante que tú los aclares o los señales o lo propongas como candidato a la presidencia. Aunque sea 18 meses, 19 meses, pues igual es un tiempo importante. Pues, o sea, pero claro, no serán 4 años, pero 19 meses está el destino de la gente también. El primero, tema de fuentes de empleo. ¿Qué propones al ciudadano que nos está escuchando, que a lo mejor no tiene empleo en este momento? ¿Qué propones para realmente elevar estas fuentes generadoras de empleo? ¿Cómo se puede reactivar más a la empresa privada, que es la verdadera generadora de empleo? Porque el sector público ya no entra un empleado más. Es justamente el sector privado el que tiene que ser estimulado
para que abra más plazas, más sucursales, o venga gente a invertir acá, o el propio empresario nacional desarrolle más emprendimientos y de esa manera genere más fuentes de empleo. ¿Qué le propones a esa gente? Bueno, someter a las mafias no es una broma y un discurso. A las mafias de la cocaína, a la mafia de la minería ilegal. Soy el único candidato que tiene una propuesta para someter a la minería ilegal. Y como dice Andrea González Nader, ¿quién creyera que de ella pueda salir una frase tan radical? Vamos a dinamitar toda la maquinaria que opere de forma ilegal en fuentes de agua, en ríos, etcétera. ¿Para qué? Para permitir que las áreas donde se pueda y se deba hacer minería responsable, y que jamás vendrá a este país ninguna empresa seria o ecuatoriana a invertir en esos proyectos mineros mientras exista minería ilegal. Tú, Pocho, me pides absolutamente cómo respondemos a la generación de empleo. Claro, el momento que acabemos con la minería ilegal, vamos a dar paso al desarrollo de importantes proyectos mineros de minería responsable, y esto genera empleo, dinamiza la economía. Lo otro, el tema de los jóvenes. ¿Qué me dicen las madres de familia principalmente? Aunque no me den trabajo a mí, yo quiero que mi hijo, por quien me he esforzado toda una vida, que está estudiando y que se va a graduar, tenga un puesto de trabajo. ¿Yo qué le digo? Hacia allá va mi propuesta. Los estudiantes universitarios podrán estudiar y trabajar a la vez ahora en mi gobierno. ¿Por qué? Porque ahora no les permiten. ¿Qué les dicen? Venga con 5 años de experiencia. ¿Cómo a un joven que ha estudiado, que se ha sacado la madre estudiando, que les costó a sus padres un gran esfuerzo, que su padre no tiene trabajo, ¿sí?, le digan y le den un portazo en la cara? No, se acabó. Usted va a poder estudiar y trabajar. Por eso, qué importante una reforma al Código del Trabajo. Ningún candidato lo dice. Vamos a reformar el Código del Trabajo con un buen parlamento para que los jóvenes de este país puedan estudiar y trabajar a la vez. Incluso para que las pasantías de los jóvenes estudiantes sean pagadas en el sector público y en el sector privado. Y lo otro, las conversaciones con los empresarios de este país. No voy a decir nombres, pero de las distintas ramas. Todos los empresarios de esta patria que enrolen al 25% de jóvenes, estudiantes y profesionales recién graduados en su nómina laboral tendrán un incentivo tributario, un descuento en el impuesto a la renta. Y me aplaudieron. Dijeron, ¿por qué esto no se le ocurrió antes a otro candidato, a otro presidente? Así generamos empleo. Lo otro, institutos técnicos para los jóvenes. Ya no necesitan 5 o 6 años de estudio. Con 2 años en carreras cortas vinculadas al banano, al camarón, al atún, al café, a nuestros productos, porque el Ecuador va a ser un país agrícola, vamos a tener entonces un proceso dinámico de generación de empleo y de profesionales. Solo por ahí. Y la obra pública es mayor. Tenemos recursos que vamos a transferir de lo que voy a hacer ahora en el sector petrolero. Vamos a recuperar el petróleo. Carlos, yo te he dicho, estos 5.000 millones de dólares van a ser el motor del desarrollo del campo. Ahora sí, lo que alguien dijo hace 50 años, con el petróleo vamos a sembrar el campo. No, señores, ahora sí vamos a hacerlo. Estamos conversando con Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Fernando ha sido, me parece que el único candidato que ha tomado un punto importante dentro de sus propuestas, que es el pacto local. Este trabajo con los gobiernos seccionales autónomos, tan necesario en distintas competencias, no solamente colaboración en seguridad, sino en las otras competencias. Cuéntenos un poco, Fernando, ¿cuál es esa propuesta? De fondo, no es un tema de discurso, es un tema de una ley. Y claro, yo otra vez agradezco a los manavitas, talentosos manavitas que, cansados del centralismo, ellos que son ya una nación y son tan marginados por el gobierno central, igual ustedes, igual mi provincia, todas las provincias son víctimas de este centralismo odioso. Este proyecto de ley de poder local le va a permitir a este país dar un giro radical. Vamos a transferir todas las competencias del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Segundo, ¿qué hacemos con las competencias si no tenemos plata? Los recursos económicos que se generen en todas las ciudades y provincias van a ser transferidos de forma automática, proporcionalmente
a los gobiernos autónomos. Para evitar el viacrucis ese en el ministerio. Para que vayan a rogarle, le hagan sonrisitas al ministro de Finanzas y el ministro les llegue con el chantaje. Si no se portan bien, señores, no va a haber el cheque. Se acabó. Y tercero, tampoco piensen los alcaldes y prefectos que tienen la plata lavada. No, señores, ahí va a haber una secretaría conjunta entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos, primero, para calificar proyectos quinquenales, porque no les vamos a dar la plata así nomás. Señores de los gobiernos autónomos descentralizados, desarrollen los proyectos, por ejemplo, de concesión de las vías. Ustedes presentan los proyectos, la construcción del quinto puente, por ejemplo. Obra vital para la ciudad de Guayaquil y para desarrollen el proyecto. Y portuaria. Entonces se aprueba el proyecto y automáticamente los recursos están ahí. Entonces va a haber control arriba, un control estricto, además de la Contraloría, el control propio, abajo los recursos inmediatos y la transferencia de competencias. Ya hubiesen resuelto así ustedes muchos problemas, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Van a seguir mendigando al gobierno central? Porque mañana de Lazo vendrá otro. Y si no hay una ley orientada allá, no habremos cambiado. Tengo una pregunta final, Fernando. Si usted confía en pasar a la segunda vuelta, ¿no cree que debería tratar de llevarse mejor con quienes podrían ser sus aliados en el balotaje? Yo me llevo bien con mis aliados. Mis aliados son los votantes. ¿Y los demás candidatos a la presidencia, no piensa usted en hacer una alianza con alguno de ellos para enfrentar el balotaje? Bueno, yo no creo que los candidatos incidan mucho en sus electores. Son candidatos que han aparecido ahora, ¿sí? No son candidatos que se hayan construido. Antes estuvo aquí un exalcalde porteño y decía que la política se hace en la calle, se juega con la calle. Pues yo me he jugado 20 años en este país. Yo nunca me fui abandonando ningún cargo. Ni es que vengo ahora a hacer en redes sociales una campaña. He recorrido 15 provincias de mi patria. Y en todas las provincias, miles de ciudadanos y ciudadanas han demostrado su pasión porque esto cambie. Ellos saben que yo me he jugado, yo sé el valor de la libertad, el valor de la vida. Y si algo se han hecho en este país en contra de la corrupción, es gracias al trabajo de un puñado de periodistas entre los que me cuento. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Villavicencio. La semana pasada estuvo por aquí su vicepresidenta. En mi programa también. Andrea estuvo por aquí. Andrea estuvo en mi space. A ustedes les encanta conversar con ella, ¿no? Bueno. La verdad que alegra el día esta cabina verla aquí, Andrea. Sí, es muy clara. ¿Sabes? Le va a alegrar a usted el despacho presidencial si es que gana. Sí, el problema de ella es por eso, esto es una broma, ¿no? Entiéndalo como broma. A ver, ¿cuál es el problema de ella? Es que yo no voy a firmar ningún decreto para decirle Andrea González Nader se va a dedicar a cuidar las plantitas y los pajaritos, como piensa la gente. Ese es el concepto absurdo que tiene del medio ambiente. Sí, va a trabajar una vicepresidenta. Ella va a gobernar conmigo. En todo, porque para construir un puente, el tema ambiental está presente. Transversal, incluso es una transversalidad. Y además de esa forma le tengo ocupada, por si acaso cualquier cosa. Esa es la broma. Muchísimas gracias.